Bueno, vamos a empezar. Como verán, no soy Adriana Caturchi porque no pudo llegar la doctora, lamentablemente. Así que me toca a mí presentar a la doctora Marcela Valdés, que va a ser la que les va a dar en este momento la próxima clase, que son aspectos legales, regulatorios y responsabilidad de los matriculados. La doctora Valdés tiene una importante trayectoria en el sector energético y actualmente se desempeña como jefa del área legal de la Gerencia de Medio Ambiente del Energas. Y en nuestro centro, acá en la Universidad de Buenos Aires, es la titular de cátedra de Estructura Institucional de la Regulación, y hace aproximadamente 8 años, desde que inició la carrera de especialización en regulación energética, que es docente nuestra. Así que, bueno, para iniciar la clase los dejo con ella y, bueno, espero que tengan una buena clase. Bueno, buenas tardes. No me imaginaba que iba a tener tantos alumnos, pero bueno, veremos de no aburrirnos con temas legales, porque no hay abogados entre ustedes. Así que vamos a hablar de cosas de sentido común, entonces. Nos vamos a entender mejor que los abogados las cuestiones legales. Bien, yo para comenzar con el tema de los aspectos regulatorios, quiero contarles un poco las funciones del ente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que lo que a ustedes les atañe, las 3 funciones del ente, las 3 funciones esenciales del ente, existen en la ley, ¿sí? Y ustedes van a ver cómo esas 3 funciones esenciales los afectan directamente. Vamos a empezar por enunciarlas, cuáles son esas funciones, esas competencias del Energas. Esencialmente, las 3 primeras son las que todo el mundo recita, que tienen que ver, la primera, con dictar las normas, ¿sí? Lo que llamamos regulación del servicio. La segunda, el control. La tercera, resolver las controversias. ¿Qué son las controversias? Conflictos entre partes con intereses contrapuestos, ¿sí? Siempre le añadimos una que a nosotros los del ente nos gusta mucho, que tiene que ver con el asesoramiento. Nosotros entendemos que al ser un ente con especialidad técnica, la ley le asigna una función muy importante en materia de asesoramiento, tanto al público en general como a las propias autoridades. Y ahí yo les puse registro nacional. ¿Y por qué esto de registro nacional? Porque entre las funciones que con la nueva normativa el ente asume, tiene que ver con unificar todas estas distintas matrículas de distintas licenciatarias en un gran registro. ¿Y esto a quién le sirve? Le sirve al público en general, ¿sí? Sirve al destinatario de la regulación, es conocer la difusión en un único registro. Bien, vamos a la primera función, la de dictar las normas. Ustedes sabrán que la ley de gas, en el artículo 52, inciso B, faculta al ente a dictar normas técnicas, ¿sí? Es en ejercicio de esa función que el ente ha ido dictando diversas normas técnicas y modificando algunas preexistentes que surgían del nomenclador de gas del Estado, que se mantuvo vigente por el artículo 86 de la ley, ¿sí? Después, en el año 2002, el ente emite una resolución, no importa el número, ahí lo tienen, y elabora un Código Argentino de Gas, que en realidad es recalificar o reclasificar normas preexistentes, ¿sí? Y dar ubicación dentro del contexto normativo a nuevas normas, ¿sí? Entonces uno ya lo puede dividir, por este lado van las que son de redes, por este lado van las que son de artefactos, ¿sí? Bien. Como parte de ese proceso de modificación normativa, de adecuación normativa, está la modificación del capítulo 7 de la ANAC 201, que es el tema que los tiene ustedes acá, ¿sí? Pero fíjense que como empezamos con la competencia del ente para regular, y terminamos en esta reunión del día de hoy. Todo parte de esa facultad del ente de regular. De esta facultad que no es lo habitual en la administración. ¿Por qué? Porque ¿quiénes dictan las normas en un país? ¿Las dicta la administración? ¿Las dicta? El Congreso, ¿sí? Pero claro, el Congreso dicta las normas con un cierto marco de generalidad.
y de cierta vaguedad. ¿Por qué? Porque el legislador no es un experto técnico en cada uno de los temas. Entonces le deja a la administración esta determinación de detalle, esta determinación técnica. Y el legislador da grandes parámetros, da objetivos, habla de seguridad, de confiabilidad. Pero ¿qué se entiende en el caso concreto? La seguridad, la confiabilidad. Lo que dice la norma técnica, ¿sí? Bien. Y llegamos a la resolución 902 de otorgamiento de las matrículas. Y acá me quiero detener un poquito. Porque hay algunos principios generales que se aplican a esto, que quizás uno metido en la normativa técnica precisa del caso puntual, de la instalación puntual, de la pelea puntual con la licenciataria por tal o cual cosa, a veces va perdiendo el contexto global jurídico en que se está manejando, ¿no? Y el contexto global indica que ustedes ejercen una actividad que tiene un alto interés público, ¿sí? Ustedes sepan que dentro de las actividades económicas, sean comerciales o industriales, el Estado tiene mayor o menor intervención de acuerdo al interés público tutelado. Ustedes verán que hay un alto interés público, por ejemplo, la prestación de los servicios, determinados servicios domiciliarios. Tanto es el interés público que quien lo ejerce, en este caso las licenciatarias de gas o las concesionarias de energía eléctrica, por ejemplo, no pueden hacerlo sin un contrato de licencia, un contrato de concesión, una autorización estatal, una ley marco. ¿Por qué? Porque son actividades fuertemente reguladas, porque el interés público comprometido es muy alto, y es hasta tal punto ese interés que hasta les fijan el precio de su servicio. Por eso hablamos de tarifa, no de precio, porque eso que puede cobrar la licenciataria está regulado, ¿no? Y después hay otras actividades en que si bien hay un interés público, hay un interés estatal, es menor que en estos casos de los prestadores en sí del servicio. Y son el caso de las actividades sujetas a autorización. Ustedes ejercen una actividad que está sujeta a autorización. No puede cualquiera, sin obtener una autorización, que en este caso ustedes se llama matrícula, pero sin obtener esta autorización estatal, que vamos a ver que igual es estatal, por más que sea por vía de delegación, ejercer esa actividad. Porque es una actividad que tiene un interés público comprometido. Bien. Siguiendo con el tema de las normas. Uno de los puntos que decía el programa era el tema de la interpretación de las normas. Todos sabemos que las normas a veces son ambiguas, o sea que se pueden interpretar en un sentido o en otro. Son vagas, lo cual quiere decir que dejan temas en los que no dice nada, en lo que dice no me da la solución al caso. A ustedes les debe pasar. ¿Cómo? No es tan así. Esa sería una norma mala. Pero hay normas que no te dejan salir de la vía con que fue diseñada. Bien. Sí, hay normas más precisas que otras. Y hay normas que tienen lo que se llama una norma de clausura que prevé que todos los casos que no están regulados se resuelven de tal o cual forma. Esas son las normas bien hechas, digamos. Pero como sabemos, como nuestro lenguaje en sí es ambiguo, es vago, tiene imprecisiones propias del lenguaje, y las normas son expresiones lingüísticas, no dejan de ser eso, tienen los defectos propios del lenguaje. Entonces, habrá normas mejor o peor hechas, pero ustedes van a ver que en diversas ocasiones van a requerir de interpretación, que la interpretación taxativa, es decir, lo que la norma dice, quizá no les sirve para el caso. Y ahí hay que recurrir a otras fuentes de interpretación. ¿Cuál es la primera fuente válida de interpretación? La autoridad de aplicación. ¿Quién dictó la norma? Entonces, la fuente originaria de interpretación es la autoridad de aplicación, en este caso el ente. Bien, ¿y cómo hacemos para que las normas tengan menos defectos? No ya de interpretación,
sino en cuanto a lo que regulan, que la calidad de lo que se regula sea mejor, que tenga mayor sustento técnico. Yo ahí les puse un punto que para mí me parece importante en la regulación de gas y es interesante para todos los sectores económicos, no solo para la industria del gas natural, que es la elaboración participativa. ¿Ustedes saben qué es esto? Paso del otro lado, porque quiero estar más cerca. Exacto, bueno, puede ser a través de la formación de comisiones, puede ser a través de un documento en consulta en una página web, puede ser a través de asociaciones, porque no necesariamente va a ser a través de cada uno de los interesados en forma individual, puede ser a través de la consulta a universidades, pero hay una particularidad en la normativa de gas, y esta particularidad es que cuando alguien va a emitir una norma general y previamente no hace la consulta a los interesados, la norma es inválida. En realidad el decreto 1738, que regula la 24076, cuando reglamenta los artículos 65 a 70, dice que toda norma de alcance general tiene que ser puesta, las pautas generales de esa norma, en conocimiento de los interesados antes de ser emitida. Esto me parece interesante en dos aspectos. Por un lado, la calidad técnica de lo que vamos a dictar es mejor, porque el que está participa de la actividad, cada uno de ustedes, sabe a veces mucho mejor que quien está detrás de un escritorio cuál es el impacto, la consecuencia de esa norma que se va a dictar. ¿Sí? Entonces, se contribuye a la mejor elaboración normativa. Y además, ahora, sí. A ver, si yo nomás no tengo registrado, por lo que he escuchado, lo que he comentado acá, es que más que lo interesado, que somos nosotros, digamos, nosotros en la trinchera, esto fue una cosa que se reunió en la Cámara de Fabricantes del equipo y dijeron, con Arga, vamos a elaborar algo para ponernos de acuerdo a ver qué carajo, porque estamos de presión, vamos a fabricar. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo se tienen que instalar con las normas exactamente? Y por supuesto, si va a una matrícula, tiene que haber una capacitación y entonces ahí sí va. Pero creo que, salvo que alguno acá me diga que lo han consultado para algo, creo que no. No creo, o sea, yo no creo que se haya consultado en forma individual, pero sí estuvo el documento en consulta en la página de del ente regulador están las normas en discusión. Exacto. Yo puedo ingresar. Exacto. Y toda la resolución están las normas en discusión. Es decir, yo puedo ingresar, sacar la copia de la norma de discusión y hacer las observaciones. Si me dan bola, no me dan bola, otra cosa. Claro, bueno, la cuestión de la norma en consulta, tengan en cuenta, para la administración en general existe un decreto del 1172. La RAC 200 todavía está en discusión. Se cerró la revisión. Sí. La revisión, cerró la revisión. Ya no hay más discusión. Ahora está en resolución si la fuerza aplica o no aplica. Claro, el tema de las consultas previas, al igual que en su momento el tema de las audiencias públicas, la obligación de la administración es poner en consulta y después analizar las opiniones, ¿sí? Ya sea para tomarlas o no, pero analizarlas y dar cuenta de que la analizó, ya sea en los informes previos, en el expediente. No necesariamente tomar la postura de quien hace la objeción, pero sí analizarla. Eso es lo que ha dicho la jurisprudencia. ¿Ustedes se acuerdan los casos de las telefónicas que se hacían las audiencias públicas? Terminaban a las 2 de la mañana y al otro día a las 8 ya estaba la resolución. El ente regulador lo hizo también con las tarifas en su momento. Bueno, ese tipo de cosas es lo que desvirtúa el procedimiento. Porque si yo no analizo las opiniones vertidas, ya sea en una audiencia o en un documento de consulta, el procedimiento es abstracto. Entonces yo, desde la justicia, podría decir, mire, este procedimiento es nulo. ¿Por qué? Porque si el objetivo de los procedimientos era dar participación, no necesariamente yo excluir mi competencia y resolver como me piden que resuelva, pero sí dar participación.